Bienvenidos al segundo Congreso Internacional Online para Pacientes con Leucemia. Estoy con la doctora Beatriz Moiraghi, que es un placer, y Fernando Piotrowski, que es de ALMA. Juntos vamos a hacer este congreso donde el año pasado tuvimos 5.000 inscriptos y este año lo superamos gracias a ustedes. Te voy a contar cómo es la metodología. Todos los días al mediodía vamos a colgar las 3 conferencias del día, que vos la vas a poder ver a tu tiempo y cuando vos puedas. Y eso día por día. Y todas las conferencias van a quedar colgadas por un año. Bueno, Bea, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada por iniciar este segundo Congreso Internacional Online para Pacientes con Leucemia, donde tocaremos los temas relacionados a las leucemias de todo tipo, a sus características y a sus actualizaciones. Contamos con la presencia de excelentes profesionales internacionalmente conocidos. Y contamos también acá con Fernando. Gracias, doctora. Gracias, Diego. Es muy grato poder seguir acompañándolos en este congreso online para pacientes con leucemia. La pandemia nos ha golpeado duro, por eso es que redoblamos los esfuerzos para acompañarlos en cada lugar donde estás, en cada país. Siempre junto a los pacientes, a los cuidadores y a los familiares. Bueno, gracias Fernando. Y bueno, y acá entre los 3 vamos a dar comienzo a este congreso de la mano de leucemia mieloide crónica con la doctora Beatriz Moiraghi. Gracias, Diego. Bueno, vamos a hablar de leucemia mieloide crónica. Yo soy la doctora Beatriz Moiraghi y trabajo en el Hospital J.M. Ramos Mejía de Capital Federal. Pero antes de hablar de leucemia mieloide crónica, tenemos que saber de dónde viene la sangre, la médula ósea. La médula ósea es las células sanguíneas, la sangre y la célula sanguínea. La médula está en el centro esponjoso, en el interior de los huesos, donde se producen las células sanguíneas. Ahí todo comienza con una célula madre, que es la que producen los otros elementos de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que se forman en la médula, pero que después salen a la sangre. Cada uno de esos elementos tienen una función. Por ejemplo, los glóbulos rojos, cuando están en menor cantidad, es lo que nosotros llamamos anemia, y ustedes recuerdan ese nombre. La anemia puede causar cansancio o dificultad para respirar. Puede hacer que la piel se vea pálida, por ejemplo. Los glóbulos blancos son los que combaten las infecciones en el cuerpo y las plaquetas son las que evitan los sangrados. La leucemia mieloide crónica es una patología de la 6ª década de la vida. Es una enfermedad que se presenta también en adultos jóvenes. En este lado del mundo tenemos pacientes muy jóvenes. Se presenta en el 80% de los pacientes, generalmente no hay síntomas. Entonces es muy importante que nosotros nos hagamos controles periódicos. La leucemia mieloide crónica produce, como todas las patologías oncológicas, problemas con el bajar de peso, transpiración nocturna, pesadez en la panza, y todo esto está debido al aumento del vaso sanguíneo. La leucemia mieloide crónica tiene 3 estadios: fase crónica, fase acelerada y fase de crisis plástica. El diagnóstico de leucemia se hace por un examen de sangre periférica, quiere decir con un análisis de sangre. Y en el examen de sangre nosotros lo que vemos para llegar a una presunción diagnóstica es el hemograma. También tenemos el estudio citogenético de la médula ósea, que es un estudio que se hace de genética, estudio de médula. Hay estudios para llegar al diagnóstico, como es el PCR, para ver exactamente qué proteína está alterada que produce la leucemia. Nosotros tenemos una característica importante en la leucemia mieloide crónica, que es el cromosoma Filadelfia, que nosotros le llamamos cromosoma Filadelfia positivo.
Y esta alteración es una alteración genética que es la ubicación, la traslocación de un pedazo del cromosoma 9 del brazo largo que se trasloca al brazo largo del cromosoma 22 y estos dos juntos forman una proteína de fusión que tiene una actividad tirosina quinasa de peso molecular 210. ¿Por qué es importante esta proteína? Porque nosotros a partir del 2000 tenemos remedios que son blancos moleculares, quiere decir que actúan directamente sobre esa proteína. El objetivo de la terapia de la leucemia mieloide crónica es evitar la progresión, porque yo dije que había una fase crónica, una fase acelerada y una fase de crisis blástica. Entonces lo que nosotros hacemos con el tratamiento es evitar la progresión de la enfermedad. Otro objetivo es la respuesta citogenética completa, es decir, que desaparezca el cromosoma Filadelfia, que al principio estaba en un 100%, y después tenemos la respuesta molecular profunda, que es la reducción de esa proteína que produce la enfermedad. A todo el objetivo, si nosotros tratamos de evitar todo eso que yo ya nombré, lo que podemos llegar a hacer, a pensar en una cura funcional de la leucemia, que es la sobrevida libre de tratamiento, es decir, que en algún momento determinado, siguiendo ciertos parámetros, uno puede suspender el tratamiento. Nada más que esto es para que ustedes, cuando tengan tiempo y después miren la charla, la definición de respuesta molecular, que es muy importante. Esto es como un iceberg. Uno ve la parte de arriba, que es la parte de la enfermedad, y lo que está abajo es lo que uno llamaría la respuesta molecular, que es vendría a ser la punta, lo que no se ve. Para lograr este objetivo, uno tiene que tomar el inhibidor de tirosina quinasa, y que los inhibidores de tirosina quinasa en la Argentina, que están todos aprobados para la leucemia mieloide crónica, ustedes ya conocen que es el imatinib, el dasatinib, el nilotinib, nuevas indicaciones para el tratamiento de leucemia mieloide crónica, el nilotinib, el dasatinib. Hay que pensar que tenemos protocolos de investigación, el ponatinib, bosutinib también está aprobado en la Argentina, y tenemos genéricos y copias de varias de estas drogas. La leucemia mieloide crónica, con la aparición que yo les comenté que en el 2000 apareció el inhibidor de tirosina quinasa, el imatinib, que fue el primero, se ha modificado la sobrevida global. ¿Y qué significa sobrevida global? Quiere decir que los pacientes viven más. Esto en oncología y en oncohematología es un hito. ¿Por qué? Porque los pacientes pasaban de fase crónica a fase acelerada y a crisis blástica. Entonces es muy importante que con la llegada de estos inhibidores, la sobrevida global es igual que la de la población general. ¿Qué se necesita para un buen resultado en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica? Un buen tratamiento significa que la medicación esté disponible. Y esto parecería algo lógico, pero no es siempre así. Siempre que haya imatinib, nilotinib, dasatinib, bosu o pona en el mercado, y que el que nos tiene que dar nos dé el remedio. Un adecuado monitoreo quiere decir que todos los pacientes que toman inhibidor de tirosina quinasa tengan el estudio molecular para controlar la cantidad de enfermedad que le queda al paciente, y que esto se hace cada 3 meses o cada 6, y ya nosotros tenemos guías de tratamiento donde cada médico puede controlar cómo es el estudio. Lo más importante también, lo que uno necesita para el tratamiento de la LMC, es la adherencia al tratamiento, es decir, que el paciente tiene que tomar la pastilla siempre. Atención a todos los aspectos del manejo de la enfermedad, sobre todo de los efectos adversos. No dejar de tomar la pastilla porque ustedes se sientan mal, y nosotros entendemos esa problemática de los eventos adversos del tratamiento. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar juntos para tratar de mejorar esos eventos. Mantener la visión a largo plazo para poder en algún momento determinado suspender la medicación. Estas serían algunas de las razones por las que los pacientes no adhieren, y algunos de ustedes pueden pueden ver que algunas de estas cosas les pueden pasar a ustedes. Por ejemplo, olvidos, tomas de comprimido de más accidentalmente, errores de prescripción, es decir, que ustedes entiendan mal o nosotros los médicos
en algún momento determinado no seamos claros con la indicación. Por eso cuando uno no entiende tiene que volver a preguntar. La no disponibilidad en el hospital, en el banco de drogas, de la medicación o en la farmacia. Estos remedios son muy caros, uno no los puede comprar así nomás en cualquier farmacia. Falta de adherencia intencional, estas están más relacionadas a ustedes. Por ejemplo, efectos adversos, porque tienen algún tipo de evento, ustedes dejan de tomar la pastilla y no es así, tienen que hablar con su médico. Por salidas, por cena, por la ingesta de alcohol, a veces ustedes no quieren tomar la medicación, por viajes, por vacaciones, por actividades diversas, por enfermedades ocasionales, gripe, porque tienen miedo, por ejemplo, porque creen que están embarazadas las mujeres y dejan de tomar el remedio, porque viven solos, porque tienen sentimientos negativos o porque en algún momento determinado su médico le cambia la dosis y ustedes piensan que no están tomando la dosis correcta. En Inglaterra hace mucho tiempo un médico hizo una prueba controlando la adherencia de los pacientes y le puso en la tapita del frasco de medicación, le puso un dispositivo, que el dispositivo se marcaba en una computadora cuando el paciente abría el frasco. Y se llevó una gran sorpresa, porque los pacientes no tomaban, o cuando iban al control tomaban 2 días seguidos, o tomaban una cantidad mayor a la que se le había prescripto. Porque en realidad lo que nosotros queremos, le quiero comentar con esto, es que es una falacia de que nosotros no nos vamos a dar cuenta si ustedes nos toman, y nosotros sí nos damos cuenta. Entonces, esta sería una manera de controlar que ustedes tomen. Acuérdense que la adherencia es una responsabilidad que el paciente tiene en el cuidado de su salud. Si ustedes no toman el remedio, ustedes son los únicos perjudicados. Entonces, la primera no es la forma, porque yo no los voy a atar para que ustedes tomen el remedio o para que su médico le indique el remedio. Y tampoco los voy a enfrascar en un frasquito como este para que ustedes tomen correctamente la medicación. Así que me parece que una mejor forma es poner alarmas, pedirle a alguien que le haga acordar que tiene que tomar el remedio o realmente hacerse responsable ustedes. Yo en el Hospital Ramos Mejía controlo de esta manera. Sí. Puede llegar a ser una forma agresiva de control, pero me ha dado resultado, mis pacientes lo saben. Por adivinación tampoco podemos adivinar si ustedes toman o no. Y entonces una forma correcta sería el diálogo con familiar, el control del hemograma, porque nosotros ahí nos damos cuenta si ustedes toman o no toman la medicación, y sobre todo con el estudio molecular. Ese es el real marcador de cómo va la enfermedad. ¿Por qué es importante la adherencia? Porque la adherencia, es decir, que ustedes tomen el remedio todos los días, impactó en la respuesta molecular que se obtiene. Esa famosa cuadro que mostré de la remisión es lo que nosotros perseguimos con la adherencia. Un paciente adherente consigue una muy buena respuesta molecular y esa respuesta muy buena puede permitirles en el futuro suspender la medicación. Nada más para mostrarle que antes de, durante y después de tomar el inhibidor de tirosina quinasa, uno tiene que tener un control adecuado cardiovascular. Vamos a tener una charla, por eso los invito a que miren todos el congreso online de cardiooncología, que es una nueva especialidad para ayudarnos a nosotros en el buen control de los efectos adversos cardiovasculares que sabemos que todos estos inhibidores de tirosina quinasa tienen. Hay un estudio en Francia que fue el STOP imatinib, que ya lleva muchos años que comenzó y que realmente demostró que hay un porcentaje de pacientes, más o menos aproximadamente entre el 40 y el 50, que en algún momento determinado de su patología y de haber tomado el inhibidor de tirosina quinasa como corresponde, con los controles que se deben hacer, pueden suspender la medicación y mantienen esa suspensión sin nueva toma de la medicación. Así que yo creo que esto es una enseñanza para todos nosotros. Nosotros en la Argentina hicimos un protocolo de investigación que se denominó
Stop LMC en Argentina, donde se incluyeron pacientes, de 48 pacientes que firmaron consentimiento informado, de los cuales pudimos suspender a 43 porque algunos habían fallado al screening. Fíjense que participamos hospitales públicos y hospitales y lugares privados. De esos pacientes, nosotros tenemos esta sobrevida libre de recaída. A esos ahora se denomina así. Cuando un paciente está en respuesta molecular profunda y puede en algún momento determinado suspender. Y fíjense que el 60% de los pacientes que ingresaron en nuestro protocolo, a los 12 meses y a los 24 están sin tomar nuevamente la medicación. Realmente esto es un desafío para todos nosotros y un desafío para ustedes, porque ustedes tienen que llegar a esa respuesta molecular completa. Y eso se llega de la mano de su profesional y con los controles adecuados. ¿Qué aprendimos? Que la leucemia mieloide crónica es una enfermedad curable en un gran porcentaje de pacientes que pueden vivir con leucemia como la población general. Hasta el 60% de los pacientes tratados con inhibidores de segunda generación en primera línea pueden lograr esta respuesta molecular profunda, que es de 4.0 o 4.5, en un momento determinado. Por eso hay guías y recomendaciones para suspender. No hay que suspender sin supervisión. Y esto nos enseña que se puede llegar a este desafío. Lograr remisiones moleculares tempranas, menos de 10 a los 3 meses, con cualquier inhibidor de tirosina quinasa, nos predice una larga sobrevida porque es importante el control que debemos hacer. Muchas gracias a los pacientes y a sus familiares. Este es el final de la charla. Les agradezco a todos la atención y lo más importante es que nunca hay que rendirse. Bueno, Beatriz, felicitaciones por esta excelente charla. Los pacientes de todo el mundo están muy agradecidos, así que muy buena la charla, te felicito. Bueno, gracias, Diego. Bueno, y si te parece, te vamos acá con Fernando. ¿Te parece hacerle las preguntas? Sí, nos estuvieron llegando muchísimas preguntas de varios lugares. Bueno, empezamos con Jessica. Ella es de Paraguay. Doctora, estoy en tratamiento por leucemia mieloide crónica y tomo desatinib hace 4 años. ¿Puedo quedar embarazada? Bueno, Jessica, la verdad que uno tomando inhibidor de tirosina quinasa no tiene que quedarse embarazada, tiene que suspender la medicación, pero para eso necesitamos que esté en respuesta molecular antes de intentar quedarse embarazada. Obviamente que debería conversar con su médico tratante, porque ya sabemos que está contraindicado el embarazo y la medicación. Muchas gracias, doctora. Desde Bolivia nos consultan. Tomo imatinib 400 miligramos y leí en el prospecto que no puedo consumir cítricos. ¿Por qué? Bueno, la verdad que esa es una pregunta muy frecuente. En realidad todos sabemos que el imatinib y todos los inhibidores, no todos, pero sí el imatinib con más importancia, inhiben la absorción, se inhibe por la cantidad de cítricos que tomamos. Entonces, durante los primeros años uno debería no consumir cítricos para evitar esa mala absorción del inhibidor de tirosina quinasa, y así necesitamos que el paciente tome el inhibidor para poder controlar la enfermedad. Bueno, perfecto, Bea. Bueno, acá la tercera pregunta viene de Mercedes, de Argentina. Nos dice, tengo leucemia mieloide crónica y sufro mucho de calambres en las piernas y en las manos. ¿Cómo manejo esta situación? Uy, Mercedes, qué tema. Es un tema muy importante y realmente, lamentablemente, esos son los eventos adversos que son leves a moderados, pero que a ustedes les molesta mucho. Y realmente lo que se podría llegar a hacer es tomar agua tónica, tomar magnesio, comer bien, dormir bien, hacer ejercicios. Lo importante de todo esto también es hablar con su médico. Nosotros muchas veces sabemos que estos son eventos relacionados a las medicaciones, pero lamentablemente ustedes deben tomar el inhibidor porque de eso depende la respuesta que se obtiene. Pero también digo yo siempre que hay que apoyarse en los grupos de pacientes, porque los pacientes son los que siempre saben cómo se puede llegar a solucionar alguno de esos eventos.
Gracias, doctora. Desde Paraguay nos llega esta pregunta que dice: estoy diagnosticada hace poco tiempo de leucemia mieloide crónica. Me preocupa si es hereditaria o contagiosa. Bueno, no, realmente es una enfermedad que no es hereditaria, que no se preocupe, y tampoco contagia. Es una enfermedad que le pasa a cada uno de nosotros, el que corre más riesgo es el que tiene la leucemia mieloide crónica. Así que no se preocupe, que no se preocupen. Bien, o sea, no es una enfermedad hereditaria. Exactamente. Bien, siempre es una gran preocupación en todas las enfermedades oncológicas saber si uno se lo puede transmitir a sus hijos. Entonces, bueno, la dejamos tranquila. Exactamente. Bueno, nos pregunta Catalina de México. Viene. Hola doctora, tengo presión alta y tomo nilotinib. ¿Corro algún riesgo? Bueno, en realidad ahora justamente introduje la palabra cardiooncología, así que es muy importante la ayuda de los cardiólogos con esta nueva especialidad cardiooncología. Y con respecto a la pregunta, es que si uno tiene un muy buen control cardiológico no debería tener ningún tipo de problema porque la hipertensión no va a empeorar porque tome este o el otro inhibidor de tirosina quinasa, pero sí debe tener un control. Doctora, desde Nicaragua nos dicen: estoy en tratamiento hace 6 años con imatinib. Leí en internet que hay pacientes que suspenden el tratamiento y dejan de tomar la medicación. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad es un tema muy, pero muy importante, es un tema nuevo, es un desafío para nosotros los hematólogos. Como verán y como vieron en la charla, estos protocolos de suspensión comenzaron hace mucho tiempo, pero en realidad sí se puede suspender, pero tiene que ser responsable, tiene que tener un médico que la controle, tiene que tener un estudio molecular en estándar internacional para que sea seguro, pero sí se puede. Así que tiene que conversar con su médico hematólogo, para eso hay recomendaciones, hay guías nacionales e internacionales. Bien, antes de pasar a la pregunta 7 que nos hace Miriam, Argentina está a la vanguardia de los tratamientos y está inserto en el mundo en cuanto a los avances en leucemia mieloide crónica, ¿es así? Sí, realmente es así. Tenemos protocolos de investigación con nuevas drogas, tenemos estudios de suspensión. Realmente todos esos son estudios muy importantes porque nos permiten seguir investigando qué pasa cuando el paciente tiene leucemia mieloide crónica y suspende el tratamiento. Bien, bueno, ahora sí la pregunta. Hola, doctora, estoy tomando imatinib 400 miligramos hace 12 meses, me hicieron qPCR una vez al año. Me dicen que tengo RM mayor. ¿Está bien? No, en realidad ahí también le mostré que es muy importante el control molecular. El control molecular es cada 3 a 6 meses, pero evidentemente si su médico le indicó 1 por año es porque realmente no tenía a su mano hacerle cada 6 meses. Y respuesta molecular mayor es una muy buena respuesta para obtener con este inhibidor. Obviamente que lo más importante es tener el inhibidor, tomar el inhibidor y controlarse. Para poder suspender necesitamos un poquito más de profundidad en la respuesta. Doctor, una pregunta desde Córdoba, Argentina. ¿Qué pasa si tengo una fiesta y no tomo la medicación porque me cae mal al estómago? ¿Está bien hacer eso? Definitivamente no, Fernando, y vos muy bien lo sabés. La pastilla no se debe suspender bajo ningún punto de vista porque es la pastilla, yo siempre digo, que es la que le ata a la vida al paciente. Lamentablemente, con respecto al alcohol y al exceso de comida, uno tiene que ser precavido. Uno tiene que acordarse que por más que esta patología sea una patología crónica, es una leucemia, es una enfermedad oncológica. Entonces no se debe suspender la medicación nunca. Bien, 9. Nos escribe Isa, también de México. ¿Puedo hacer dietas tomando desatinib 100 miligramos? Bueno, en realidad el inhibidor de tirosina quinasa no contraindica el hecho de hacer una dieta para bajar de peso, porque yo supongo que lo que quiere decir Isa es que quiere bajar de peso porque está un poquito gordita. Entonces, en realidad lo que uno debe hacer es hacer una dieta
equilibrada, ir a un nutricionista para no hacer esas dietas cetogénicas, esas dietas raras que se hacen, que dejan de comer, o esos ayunos prolongados. Eso no está recomendado. Yo digo sí que uno se debe cuidar, debe ir a un especialista para comer balanceado, pero sí puede hacer dieta. Gracias, doctora. Y la última para cerrar la sesión de preguntas y respuestas del día de hoy, se refiere a... hola doctora, tengo el MC hace 5 años y me gustaría hacerme un tatuaje. ¿Es posible? Bueno, eso es una pregunta, como la teñida de pelo, como si se pueden hacer, sí, se pueden hacer tatuajes. Nadie en un lugar serio y confiable, porque acuérdense que no es solamente el hecho de el tatuaje sí, el tatuaje no. El problema es la seguridad, porque a partir de los tatuajes aparecen otros tipos de enfermedades que son infecciosas y que uno puede estar expuesto, no por la leucemia, sino cualquier persona. Así que definitivamente sí hágase un tatuaje, y si dice doctora Moiragui, mejor. Bueno, gracias. Se tatúan a la doctora Moiragui. Muchísimas gracias, doctora. Hasta acá fue la sesión de preguntas y respuestas del día de hoy. Sí, bueno, qué placer llegar a la finalización de la primer conferencia de leucemia amiloide crónica. Así que bueno, Bea, te felicito. Bueno, un placer haber iniciado este congreso y espero que haya servido para todos los pacientes y los esperamos. Bien, bueno, ahora te sigo contando la metodología. Esta conferencia está siendo subida a nuestra página web, seguida con 2 más. Por día tenemos 3 conferencias que vas a ir poder viendo a tu tiempo y a tu ritmo. Y así cada día se van a subir 3 conferencias. Por lo cual, en el día de hoy subimos esta que es la inauguración del Congreso, seguida de 2 más, y así sucesivamente hasta completar el Congreso. Para nosotros, este segundo Congreso es un placer, y poder compartirlo con vos del otro lado es esencial.